Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la noche por Paulina en Reflexiones Contingentes. Esta vez nos acompaña Johannes Kaiser. ¿Cómo estás, Johannes? Un gusto en tenerte aquí nuevamente en Radio Paulina de Iquique. Muchísimas gracias por la invitación y bien estamos pues. Aquí gozando de la primavera que ha venido a enseñorearse de la capital de la nación. Dentro de tantas cosas positivas es esa la que mencionas, Johannes, porque el país realmente, la normalidad empeora. Y ¿sabes lo que está sucediendo acá en Iquique? Algunos de los hechos quisiéramos saber tus impresiones sobre la inmigración. ¿Chile está en condiciones de recibir más inmigrantes, Johannes? A ver, a esa pregunta hay dos respuestas, una corta y una larga. La corta es no. Y la larga es no porque Chile ya no tiene capacidades, no porque no exista la voluntad. Chile no tiene la capacidad para seguir absorbiendo gente que no va a poder integrarse en el sistema productivo, para la cual no hay casas, para las cuales no hay hospitales, para las cuales no hay servicios públicos, no hay colegios, no hay jardines infantiles, para las cuales significaría también aumentar la dotación de carabineros, la dotación de jueces, la dotación de todo el Estado, porque estamos hablando aquí no de una inmigración de números menores, sino que si nosotros comparamos lo que ha entrado a Chile con las inmigraciones a otros países, en lo que es en materia de fuerza laboral, porque lo que está entrando son fundamentalmente personas que están en edad de trabajar. Sería el equivalente de que a China hubiesen entrado prácticamente 200 millones de personas, a Estados Unidos 60 millones de personas, a Alemania 10 millones de personas. Entonces, yo creo de que no estamos entendiendo bien proporcionalmente el esfuerzo que está haciendo este país y que ya no puede seguir haciendo, sino nosotros no somos ni siquiera la sombra económica de los países que acabo de mencionar. Entonces, aquí hay una serie de factores que van mucho más allá de lo que es simplemente decir, no, es que no me gustan los extranjeros, como para que hay que plantear y que hay que plantear desde un punto de vista de la responsabilidad que se tiene también para con el ciudadano chileno. O sea, el ciudadano chileno al final no puede ser el último en la cola, ¿no? Ahora, Johannes, sí, no tenemos las condiciones para recibirle. ¿Qué pretende el gobierno, organismos internacionales, políticos, con una inmigración ilegal y descontrolada? ¿Qué pretenden? Yo no sé qué es lo que pretenden ellos. Yo creo que aquí falta la voluntad política para detener este tema, entre otras cosas porque se vería mal a nivel internacional. Tú sabrás o recordarán todos cómo reaccionó el mundo progresista internacional ante el cierre de frontera del señor Trump o de Orbán en Europa, en distintas ocasiones donde se ha tratado de controlar el fenómeno migratorio haciendo valer la soberanía nacional. Las organizaciones internacionales, la prensa internacional han sido muy duras. Y a nuestro señor presidente no hay nada que parezca importarle más que la opinión que se tiene de él en el extranjero. Esa es la impresión que le queda a uno. Ahora, el detener la inmigración en la frontera evidentemente que va a, y eso hay que tenerlo claro, va a generar imágenes feas. La imagen de personas que están entrando ilegalmente a Chile siendo tomadas detenidas, en el óptimo de los casos, llevadas a un campo de procesamiento de identidad, donde efectivamente se determinen si son o no perseguidos políticos y después devueltos al país desde el cual vinieron, o sea, cuya frontera cruzaron, o del país original de proveniencia. Suena muy cruel plantearlo de esta manera, pero la verdad es que, ¿cuál es nuestra alternativa? 59% de acuerdo con un artículo de las personas que están llegando a Chile, de acuerdo con un artículo publicado el día de ayer en La Tercera, o el día de antes de ayer en La Tercera, están llegando después de pasar ya más de 20 meses en otros países latinoamericanos. Ahora, yo sospecho que el tinte populista del programa del señor Gabriel Boric, que ofrecía una regularización automática en caso de ganar y la entrega de casas y la entrega de todo tipo de beneficios sociales,
ha generado este efecto llamado. Eso sumado naturalmente al efecto llamado que ya se produjo hace varios años atrás, 2 años y medio atrás, cuando el presidente Piñera se puso a bailar vallenato en Cúcuta, ¿no? Entonces, evidentemente que se ha producido ahí un fenómeno que ha ido sumándose a la serie de criminales, diría yo, criminales desde el punto de vista político, de la visión, reformas a nuestra legislación migratoria, que han hecho muy difícil la expulsión administrativa de las personas que están llegando. Ahora, yo no ignoro de ninguna manera la tragedia de esta gente. No hay que olvidar de que esta gente está en una situación muy, muy desmejorada. Pero al tiempo de no ignorarlo, tampoco ignoro la cobardía de todas las élites políticas latinoamericanas que han permitido que un gobierno como el de Chávez primero se instalase y después el de Maduro continuase al mando en Caracas, a pesar de la evidencia de que es una dictadura de la peor especie y de que con sus políticas internas ha generado un desastre migratorio que ha desestabilizado a toda la región. En vez de ir y colocar la pistola sobre la mesa, lo que hicieron fue bailarle un par de rumbas. Y eso, damas y caballeros de la audiencia de Radio Paulina, no ha servido a nadie más que al dictador venezolano. Ahora, Johannes, los chilenos mayormente ya hicieron una marcha acá y hay una muestra de que no van a ser como los venezolanos que van a querer someterse ante los políticos, ante organismos internacionales. Se van a manifestar realmente porque ellos quieren que les mejore la calidad de vida, no se las deterioren. Así que cuando uno piensa en esta situación, ¿aceptará la gran mayoría de los chilenos un deterioro en su calidad de vida a consecuencia de la inmigración ilegal y desatada? ¿Serán pasivos como los cubanos o los venezolanos? Bueno, si ustedes quieren llenarnos de gente, lo aceptamos. Si ustedes quieren perjudicarnos nuestra vida, lo aceptamos. El ciudadano de a pie, en su gran mayoría, ¿va a actuar como el venezolano cubano o se va a manifestar en rebelión, como ya lo hizo el día sábado aquí en Iquique? ¿Van a aceptar realmente un deterioro en su calidad de vida o se van a manifestar? Porque creo que quien puede cambiar esto es el pueblo de Chile. ¿Cuál es tu perspectiva en esto? ¿Aceptarán los chilenos más inmigración ilegal y descontrolada? Bueno, el pueblo de Chile no es conocido por ser un pueblo especialmente pacífico cuando le tocan la nariz. Eso es así. Lo vimos parcialmente durante el 18-10, lo vimos porque es un tema de convicciones. Cuando la gente empieza empieza a subir la presión acá, es muy difícil muchas veces hacer razonar a las personas. Razonan después de que se pasó la rasca de violencia y la rasca de rabia. Pero en el momento mismo, nosotros somos, a pesar de que mucha gente, muchos países creen que somos un país muy, muy frío, pero el chileno tiene un temperamento bastante volcánico. Entonces, es por eso que yo, con mi pequeña plataforma de comunicaciones en su momento, empecé a advertir ya hace años atrás que estaban generando un problema que podía terminar muy mal. Yo lo que lamento profundamente, es lo mismo que lamenté para el 18-10, es que la ira de la gente se dirija hacia, disculpen la dicción, porque no es, hacia el chancho y no hacia el que le da el afrecho. ¿Ok? La ira de la gente debe dirigirse al señor gobernador de Iquique, o sea, de la región de Tarapacá, al delegado presidencial, a los diputados, a los convencionales, a la gente a los senadores de esa región y por supuesto que de las otras regiones de Chile, que han sido y son los responsables de la situación que se está viviendo. Esta es una situación que ha sido generada por la acción política.
el venezolano, el colombiano, el peruano o el boliviano que está llegando a Chile, atraído por la promesa de una vida mejor, está tomando una decisión racional desde su punto de vista. La única decisión absolutamente irracional de todo punto de vista es la de nuestros políticos, es decir, ¿sabes qué más? Nos vamos a ver bonitos a nivel internacional en la medida que nosotros sacrifiquemos la calidad de vida de la gente más humilde de Chile, porque tampoco olvidemos una cosa, esta gente no se está instalando en los mejores barrios, ¿no? Entonces es fácil ser generoso con la billetera ajena, es fácil ser generoso con el barrio ajeno, es fácil ser generoso con plazas que tú no utilizas, es fácil ser generoso si tu puesto de trabajo no está amenazado, es fácil ser generoso si tú no eres el asaltado. Porque lamentablemente, y reconociendo que existe una inmensa mayoría de gente buena, existen también mucha gente mala que fue soltada de cárceles en Venezuela y que se están yendo ahí donde todavía hay algo que robar. Si en Venezuela ya no hay nada que robar, si ahí hay un monopolio del Estado para robarse las cosas, todo se lo robó ya Maduro y su camarilla. Entonces, como nosotros no hemos controlado también como corresponde la frontera, los antecedentes, Caracas, por lo demás, a nuestra policía de investigaciones no le envía los antecedentes de la gente que está llegando. Entonces no sabemos quién está entrando, no sabemos qué es lo que han hecho. Y Venezuela es un país que en los últimos años lamenta la muerte violenta de más de 300.000 ciudadanos. Eso es más gente de la que ha muerto en la guerra de Afganistán. Entonces, tenemos que ver todos los flancos de esta situación, que a mí me parece de altísima complejidad por el lado humano de la cosa, porque también hay que entender una cosa, salir simplemente a pegarle al primero que a uno se le atraviese y que no hable el chileno con el hueón de corrido, implica el riesgo natural de agarrar a un inocente. Y la inmensa mayoría de aquel que sea impactado por algo así va a ser un inocente. No es el caso si uno va y protesta contra los políticos. Porque hay pocos ahí que puedan decir que son inocentes de la situación que se está viviendo. Y no estoy hablando de ninguna manera o llamando de ninguna manera a ejercer violencia contra los políticos, pero cámbienlo. Pero es que cámbienlo. ¿Cómo van a seguir votando? Honestamente, al norte yo les pregunto, ¿ustedes sabían, a Iquique, a la zona de ustedes sabían que la gente de izquierda está a favor de la inmigración masiva y ahora salen a protestar contra la inmigración masiva después de haber votado hace un par de meses? Por gente que ahora quiere poner a los inmigrantes a escribir nuestra constitución. O sea, en serio, o sea, damas y caballeros de la audiencia, pero infórmense un poco antes de llenar la papeleta. Háganos el favor a todos. Johannes, en cuanto a los albergues, porque ya en Colchane no están de acuerdo con los albergues. Aquí en Iquique, a través de la lectura que uno hace de las redes sociales, tampoco están de acuerdo con los albergues, porque con los albergues uno lee muchas cosas. ¿Qué lees en cuanto a los albergues? Porque más allá de quién lo costea, más allá de si es legal o no, esos albergues serán como quédate allí por tiempo indeterminado, yo te costeo todo. O quédate allí mientras regulariza tu situación, encuentras trabajo estable, tras lo cual tendrás las condiciones económicas para vivir en otro sitio. ¿Qué lees de los albergues? A ver, en primer lugar, decir lo siguiente, que los albergues, así como yo estuve los últimos 20 años en Europa, así que viví la situación de crisis migratoria que impactó a Alemania y Austria de cerca. Los albergues, en tanto sean lo que tú describes, van a seguir fomentando lo que se llama el efecto llamado. Es decir, el resto de Latinoamérica va a seguir recibiendo el mensaje de que Chile tiene las puertas abiertas, y no solamente tiene las puertas abiertas, sino que te garantiza salud, educación, comida y un techo. Y todo eso por el solo hecho de llegar al país. Eso no solamente va a empeorar, no va a solucionar la situación, va a empeorarla. Porque aún más gente se va a poner en camino.
Entonces, ¿cómo se tiene que corregir esto? En primer lugar, tienes que controlar la frontera. Las personas que entren a Chile tienen que ser nuevamente procesadas en un campo que esté lejos de la ciudad. Que esté lejos de la ciudad. Para que no se transforme en un factor de disturbio, tienen que ser procesadas sus identidades hasta el momento en que se haya determinado si efectivamente cumplen con los requisitos de refugiado político o no. Y en el caso de que no sea el caso, y si no es el caso, la respuesta es clara. Caballero, usted no tiene derecho a ingresar a Chile. Punto. Y el camino para ingresar a Chile es ir a un consulado chileno o a una embajada chilena y llenar una visa. Y no simplemente agarrar las maletas o las pilchas y la familia y venirse a Chile y esperar de que acá le solucionen la vida. Porque esa mentalidad fue la que arruinó a Venezuela. Eso de que dejemos que el Estado nos solucione la vida. Esta cuestión es como un paso más. Es como decir, dejemos que el Estado de Chile nos solucione la vida. Ni siquiera somos chilenos, son chilenos. O sea, con el mayor de los respetos para mucha gente que está buscando una mejor vida. Pero así no funciona. No funciona no porque no queramos que funcione. Porque eso es algo que mucha gente no entiende. No es que no queramos que funcione. Lo que pasa es que el país no da el ancho, literalmente. Y tenemos que construir un segundo piso si esta cuestión sigue así. Evidentemente. Ahora, mañana, marcha nacional, 11:30 AM, en las principales plazas y pueblos de cada ciudad de Chile. ¿Los políticos van a resolver esto? ¿Los organismos internacionales van a resolver esto? ¿O el pueblo de Chile es el único que puede resolver el dilema de la inmigración ilegal y descontrolada? ¿Quién puede resolver esto de acuerdo a esto? Porque ya es clara la evidencia de que el pueblo no espera nada de sus gobernantes y ya salió a la calle en Iquique y mañana a nivel nacional, Johannes. Los únicos que pueden resolver esto de manera civilizada es la fuerza reguladora del Estado. Y es por eso que tenemos que cambiar a las personas que están en este momento ocupando puestos del Estado. Todo el resto, o sea, yo respeto y manifiesto mi apoyo al derecho de cada persona de manifestarse de manera pacífica por las cosas que le interesen. Pero todo el resto va a terminar, le voy a decir en qué, en nada. Y va a terminar en nada porque no está tocando los intereses directos de aquellos que están tomando las decisiones políticas. Si ese es el tema. Y para más remate puede producirse la situación como se produjo en Iquique, y dime tú si me equivoco, de que ciertos grupos de violentistas infiltrados se comporten como lo que son, violentistas infiltrados. Yo vi ahí un par de banderas negras, vi un par de banderas que normalmente eran llevadas durante el 18-10. Puede que me equivoque, pero podría terminar siendo el elemento que desprestigie el movimiento soberanista. Lo dejo ahí nomás. ¿No? Sí, pero ahora, sin embargo, ¿estás de acuerdo? A ver, porque a la población sabemos que no se le puede pedir a ciertos grupos racionalidad, porque si en mi puerta defecan, orinan, generalmente contaminan con su ruido, con sus quehaceres, yo voy a explotar realmente y no voy a proceder. No, sí, pero si yo soy el último en no entenderlo. Yo soy el último en plantear, porque yo advertí de que esto iba a pasar hace mucho tiempo atrás. Al final, el problema en el cual yo me encuentro en este momento es que, con mi opinión, de alguna manera trato de hacer un control de daños, porque es un control de daños que va a terminar, porque es un daño que va a terminar repercutiendo entre moros y cristianos. La consulta que yo hago racionalmente es, ¿se soluciona el problema, por ejemplo, solo protestando? Yo diría que no, porque a los políticos les interesa poco. ¿Se soluciona el problema protestando y con violencia? Posiblemente. Ahora puede haber una reacción muy dura, en el sentido de que simplemente se desaten incluso combates entre barrios. Ustedes saben cómo está la situación. Y que tengamos que lamentar situaciones peores.
se soluciona esta situación exclusivamente con violencia. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso. Yo creo que la situación que estamos viviendo en este momento, en la medida en que todavía exista la posibilidad de solucionarla de manera civilizada y de acuerdo con la ley, deberíamos tomar esa posibilidad. Deberíamos tomar esa posibilidad, porque de otra manera, y nuevamente, pueden pagar muchos justos por los pecadores. Sí, ahora cuando uno piensa, Johannes, porque cuando la ciudadanía espera que se resuelvan las cosas, el chileno no va a proceder, insisto, como el venezolano, como el cubano, de esto de la revolución, que generalmente en Cuba uno le pregunta a sus gobernantes, también en Venezuela, acerca de la revolución bolivariana, pero ¿cuándo tiene fin la revolución bolivariana? Te dicen mañana. Y llega mañana, pero ¿cuándo va a tener fin la No, revolución? no, sí, ese es un sistema que se llama de revolución permanente. Claro, el Lo que chileno, tú tienes, lo cuando que tú tienes ahí es un sistema que se basa en la permanente aplicación de la fuerza y el permanente irrespeto a la ley, incluso a las leyes que ellos mismos hacen. O sea, es puro poder político, es pura conveniencia política. La paz no es algo que ellos busquen. Por tanto, sí, tu reflexión, y prosigo con este hilo conductor, que el chileno no va a querer que este problema se perpetúe y mañana lo vamos a solucionar, pasado lo vamos a solucionar. Estamos de acuerdo. Entonces, si Estamos usted es un absolutamente de acuerdo. político, Pero, nosotros lo vamos a resolver. pero David, desde un punto de vista, a ver, aquí hay dos realidades en el discurso. Una es la respuesta desde el punto de vista ético y moral, y legal, que es la que te estoy dando yo. Y la segunda respuesta es aquella que va a salir probablemente de la guata de la población que se siente ofendida, violentada, abusada por una situación que no es de su responsabilidad. Ahora, mi responsabilidad, la mía, es tratar de minimizar daño para todos los involucrados. Y es por eso que nosotros proponemos un plan de repatriación asistida para aquellas personas que están legalmente en Chile y no tienen vivienda o no tienen trabajo. Proponemos la expulsión de los ilegales de vuelta a su país y la expulsión automática de toda persona que haya cometido delito con pena aflictiva de que sea extranjero. Esas son las propuestas que yo por ejemplo, estoy haciendo. Y evidentemente que el cierre de las fronteras, por lo menos por 15 años, para que para que la economía, porque el resto de la economía tiene que crecer para absorber a toda la gente que está ya legalmente en Chile, más los chilenos que están desempleados. Se va a acabar el IFE. La gente, me van a disculpar, pero la gente también ha sido bastante irresponsable. Muchos dijeron, ¿sabes qué más? Estoy viviendo del IFE, entonces no voy a ir a buscar pega. Bueno, dejaron la pega botada. La pega la tomaron, adivinen quién, aquellos que la necesitaban en ese momento, y ahora cuando se acaba el IFE van a salir a buscar la pega y no van a encontrar ni una cuestión. Y eso va a aumentar aún más las tensiones que tú me estás describiendo. O sea, estamos ante una tormenta perfecta. Absolutamente. Yo lo único que no veo es lo único que yo no estoy viendo en este momento, más allá de lo que sería un resultado electoral donde José Antonio Kast gane la elección, que todavía es relativamente improbable, aunque se está acercando al segundo lugar. Pero yo no veo un camino político más allá de ese. Y si ese camino político no es transitable, bueno, queda en manos de Dios lo que pase. Pero honestamente, no sé, yo personalmente no me gustaría, no voy a ser una de las personas que llame a la violencia porque, ¿te acuerdas del Señor de los Anillos? Sí. ¿Te acuerdas cuando creo que es Boromir que quiere matar a Gollum, a Sméagol? Ya. Y le para la mano y le dice, ¿puedes devolver la vida? Y el otro le dice, no. Bueno, entonces no te apures en quitarla.
mm, Ese es el tema con la violencia, que uno sabe dónde empieza y no sabe dónde termina. Es lo mismo con el tema del 1810. Y lo mismo con tantas otras cosas donde nuestra irracionalidad nos ha llevado a situaciones muy desagradables. Ahora, más allá de eso, yo aquí no estoy defendiendo a este gobierno, ni defendiendo a la oposición, ni defendiendo a la gente que ha hecho mal la pega, ni a las organizaciones internacionales. Encuentro que toda esa gente raya en lo criminal con lo que han estado haciendo. mm, Si no es criminal, efectivamente. mm, Nosotros deberíamos empezar a apretar las tuercas ahí donde corresponde. mm. Sí, sí, aquí generalmente uno hace comentarios con algunas personas que están empezando a expresar su molestia y cosas que ya la expresaron, porque sabemos que lo del 18 del 10 del 2019 ocurrió, y una moraleja que uno puede comprender de esta situación es que tuvieron que pasar esos hechos para que la clase política despertara, hiciera unos cambios y procediese de acuerdo a algunos puntos que el pueblo esperaba. Y generalmente veo esta marcha de la misma manera. El pueblo va a tener que colocar los temas en la mesa, los va a visibilizar y va a señalarle a quienes nos gobiernan, resuélvanlo, porque de lo contrario lo resolvemos nosotros. Lo veo una cuestión así, Johannes, más que incitar a la violencia. No es eso. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en ese punto. Yo personalmente creo que sin duda las marchas están visibilizando este tema. Lo que a mí me preocupa única y exclusivamente es lo siguiente. Es que en primer lugar, y eso especialmente para Santiago, no tanto para regiones, pero especialmente para Santiago, porque aquí existe un grupo de fanáticos políticos, también de la izquierda, que no necesariamente se suman a lo que es la izquierda tradicional, que es patriota, que tiene interés en los derechos de los trabajadores, sino que están en este cuento de construido, donde todo vale y no existe la nación y no existe la bandera, etc. Bueno, y esa gente probablemente reaccione con violencia. De hecho, hoy día ya tuvimos primeros conatos de violencia en Santiago. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que se asocian las dos cosas. A 2 meses de una elección presidencial donde José Antonio Kast, que es el candidato crítico de la inmigración y que propone soluciones a la inmigración, ¿ya?, pueda pasar a segunda vuelta o pueda incluso en algún momento convencer a la población chilena de que él tiene una oferta de solución a este tema, una oferta civilizada de solución a este tema. Y que se utilice entonces los actos de violencia cometidos por ciertos termocéfalos, sean estos de extrema izquierda o extrema derecha, porque a la prensa no le importa. Ustedes habrán visto cómo trataron la marcha de Iquique, la prensa televisiva. O sea, fue una distorsión absoluta de lo sucedido. Utilicen esto para echarle la culpa a José Antonio Kast de cualquier situación de violencia que suceda, no importa si es de derecha o de izquierda, por ser él el representante de la voluntad de corregir esta situación. Y por haber él llevado durante el último tiempo, yo diría un par de meses, un par de años, el tema de la migración como una de sus banderas de lucha. No contra el inmigrante. O sea, también hay que entenderlo. Esta cuestión no va contra el inmigrante, va contra los números, contra el fenómeno. Chile es 95% mestizo, por el amor de Dios. Todos tenemos en alguna parte un antepasado que llegó de alguna otra parte. Si ese no es el cuento. El cuento es que el país no da más. Y esa verdad la van a ocultar diciendo entonces, no, es que son nazis, es que son violentos, es que son extremistas, etc. Y por eso me preocupa. No porque no crea de que van a poner la agenda. Tanto han puesto ya la agenda, David, que el candidato Boric borró de su programa presidencial el acápite donde se refería a las migraciones. Porque sabe que la inmensa mayoría de los chilenos no está dispuesto a mantener las fronteras abiertas. O sea, él borró el programa, no porque no vaya a hacerlo, ¿ya?, sino que para que la gente no lo note.
borró de su programa entonces que quiere entregar casa gratis al que llegue, salud gratis al que llegue, educación gratis al que llegue, y alimento gratis para el que llegue, y todo naturalmente una cuestión súper plurinacional que termina entonces con la República Bolivariana de Chile. Ya. Pero lo borró, y lo borró porque él y su comando y su gente saben perfectamente que la inmensa mayoría de los chilenos están en contra de esto. Pero hay otro punto, la inmensa mayoría de los chilenos también están en contra de la violencia. Y con eso te pueden anular el tema. Si le meten violencia a este tema. Ahora, ¿tú crees, Johannes, que ya con el tema visibilizado, los políticos advertidos del poder que tiene el pueblo, ellos puedan tomar cartas en el asunto y sinceramente hablar con organismos internacionales y decirle, basta señores, nosotros podemos tener a un grupo limitado de personas porque no tenemos las condiciones para recibirles? ¿Crees que el gobierno de Chile van a colocar los puntos sobre las IES a los organismos internacionales y estos van a tener que volcarse a revisar esas propuestas de fronteras abiertas y inmigración y desatada, ilegal, y que todos sean regulares, que vengan no este gobierno para acá? No lo va a hacer este gobierno, no lo va a hacer el gobierno de la señora Proboste, no lo va a hacer el gobierno del señor Boric. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque resulta de que están comprometidos firmemente con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esa es su verdadera agenda política, si tú lo ves al callo, con mayor radicalidad o con menor radicalidad. Pero eso es aquello a lo cual están adhiriendo. Y de hecho está adhiriendo tanto así este gobierno a esa agenda que, entre otras cosas, prevé la libre migración, que lo enseñan en todos lados. Es parte de los currículums educativos, como gran cosa, como si fuese maravilloso. Entre otras cosas viene de la mano eso del aborto libre y vienen otros cuentos también, ¿no? Pero uno de los puntos de la Agenda 2030 es el libre movimiento de personas de capital. Es interesante porque es bien corporativista el cuento. El libre movimiento de personas, de capital y de bienes. Son los tres principios rectores, por ejemplo, de la Unión Europea. Eso lo quieren extender a todo el mundo. No va a funcionar. Ahora, hay otros temas también que tenemos que manifestar en esta noche, Johannes. Dejemos a un lado la inmigración ilegal y descontrolada. Realmente vamos a ver cómo es la marcha el día de mañana y qué va a suceder. Yo les deseo todo el éxito del mundo y toda la paz del mundo para realizarlo. Sería un tremendo éxito si se puede realizar una marcha en paz en esta materia. Ahora, mi temor es que haya elementos que no quieran saber nada de, o sea, que no sean por lado y lado, o sea, por un lado, no sean lo suficiente moderados para entender el daño que se pueden hacer a sí mismos ya en la marcha, si dejan que la cabeza caliente se les escape, y por el otro lado, que entonces se comporten mal, bueno, porque les nace. Y van a haber dos bandos ahora en las marchas, porque uno va a estar en contra de la inmigración y otros no, porque ya las redes sociales se están manifestando en cuanto a ir a hacerle el frente a aquellos que están en contra, y también se van a manifestar los a favor. ¿Cómo ves también ese asunto? Porque puede haber allí una confrontación entre dos grupos. Evidentemente. Mira, ¿qué es lo que pasa con este tema? Yo creo de que la inmensa mayoría de aquellos chilenos que todavía no entienden que existen limitantes en la vida y en la naturaleza de las cosas, que son normalmente aquellos de izquierda, es la gente que cree que la plata crece en los árboles, que basta con una decisión o con una ley. Mucha gente piensa en términos de realismo político mágico, de que basta una ley para arreglar algo. Bueno, esa gente todavía está embargada por lo que yo llamaría un buenismo, que se nutre de su falta de experiencia vital, de su falta de experiencia personal
con las situaciones de terceros, que no les importan. No les importan en la medida en que no vayan de acuerdo con su ideología. Y ese tema, evidentemente, que puede llevar a un conflicto y no menor. Yo creo que menos en Iquique, donde la inmensa mayoría de la población está viviendo la misma situación. Pero se puede dar en Santiago, por ejemplo. Se puede dar en Santiago. No, todavía el tema se diluye más en la inmensa masa de personas. Sobre la convención, Johannes, tenemos que hablar, dando vuelta a la página, sobre el negacionismo en el aprobado reglamento de ética de la convención. La verdadera cara tras el maquillaje de los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973, el 10 de marzo de 1990. ¿Cuál es la verdadera cara tras el maquillaje de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el contexto del estallido social de octubre del 2019 y con posteridad a este? La verdadera cara tras el maquillaje de las atrocidades y genocidio cultural que dicen ellos, muchos de la Convención Constitucional, de las que han sido víctimas los pueblos originarios. Sí, es increíble lo que dicen ellos. Y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la Constitución del Estado de Chile. Johannes, ¿cuál es la verdadera cara del negacionismo? Porque ellos pretenden mostrarnos solo una forma de maquillaje y ver solo una cara, la que ellos nos mostrarán. ¿Cuál es la cara realmente? ¿Cuál es el verdadero maquillaje? Mira, la verdadera cara del negacionismo tiene que ver con controlar la historia, porque ya lo decía algún escritor muy famoso, cuyo nombre se me acaba de olvidar, creo que era Orwell, que planteaba lo siguiente, que decía, quien controla el pasado, no, quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. Entonces, manipulando la verdad o haciéndola servil a los propios intereses es una forma de adquirir poder. El limitar la libertad de opinión de una persona respecto de cosas que incluso vivieron personalmente es una de las formas más atroces de imponer poder estatal sobre la gente. Existen hechos políticos en todo el mundo que tienen más de una visión. En un país como Chile, que ha estado fragmentado, quebrado por divisiones políticas muy profundas, debido a ideologías, etc., evidentemente que existe más de una visión de una situación. La visión de aquella persona que fue expropiada, cuya madre fue violada por un grupo de más de 30 hombres del comandante Pepe en el sur, la viuda Macel, es otra que la de la familia de una persona que era miembro del MIR y que desapareció. Es otra. Ahora, ¿qué es lo que hace el negacionismo? Oculta la mitad de la verdad. Por lo menos la mitad de la verdad. E impide la explicación. Y es por eso que cuando se construyó el Museo de la Memoria se hizo tan flaco favor a la memoria de Chile. Porque no se explicó que todos los efectos tienen causas. De que no existe el vacío historiográfico. Siempre hay una razón para las cosas y hay más de una visión para las cosas. Yo no conozco a nadie en ninguna parte del mundo que haya ido a un conflicto estando convencido de que era el malo de la película. Es una cosa muy especial. Entonces lo que hace esta convención, arteramente desde mi punto de vista y mentirosamente desde mi punto de vista, es tratar de ocultar aquella parte de la historia que no les conviene. La parte de la historia, por ejemplo, que dice que las víctimas del terrorismo son víctimas de violación de derechos humanos, de acuerdo con la Convención de 1994 de Viena. El terrorismo es una violación a los derechos humanos. En Chile nadie lo sabe, ese relato nadie lo cuenta. Pero el terrorismo, por ejemplo, en Chile no empezó el año 73, empezó a mediados de los 60,
cuando había gobierno democrático, cuando estaba Eduardo Frei Padre. Ahí empezó el terrorismo. Durante el gobierno de Allende hubo terrorismo. Durante el gobierno de Allende y durante el gobierno de Frei, y anteriormente probablemente también, existía la tortura en Chile. ¿Por qué queremos ocultar la verdad? ¿Porque no nos conviene? ¿Para mostrar a un lado como el absolutamente malo y al otro lado como el absolutamente bueno? ¿Por qué queremos ocultar la verdad de que el señor Salvador Allende no estaba proponiendo un gobierno a la sueca, sino que estaba proponiendo un gobierno a la cubana en Chile? Y veamos dónde está Cuba hoy día. Bueno, pero son situaciones que debieron haber sido superadas por la historia. Son situaciones que debimos haber superado durante el proceso que se llamó de paz y reconciliación. Y en vez de hacerlo, nuestra clase política se dedicó a usufructuar, a meterse plata en el bolsillo de la mano de las supuestas reparaciones a derechos humanos, y muchas de esas lucas, damas y caballeros, no llegaron nunca a las víctimas, sino que llegaron a operadores políticos, llegaron a partidos políticos, llegaron a los bolsillos de políticos. Más de 400 millones de dólares se pagan anualmente en reparaciones, por ejemplo, para exonerados del gobierno militar. Gente que fue despedida de su pega porque resulta que ya no los querían en el Estado. ¿Quién de nosotros que trabaja en el sector privado puede decir, bueno, me despidieron por necesidades de la empresa, si lo quiere, y a mis hijos y a mis nietos les van a seguir pagando una indemnización? ¿Por qué ser despedido del Estado debiese ser visibilizado de otra manera? Y para más remate, un representante de los exonerados, el señor Serpa, en una entrevista con Tomás Mochati, hace un par de años atrás denunció la existencia de falsos exonerados, casi 100.000, según sus propias palabras, que están siendo financiados por la plata de todos nuestros impuestos. ¿Por qué le deberíamos pagar a falsos exonerados que llegaron al certificado de falsos exonerados de la mano de diputados, senadores, alcaldes, etcétera, que les entregaban entonces un papelito firmado y con eso empezaron a cobrar plata del Estado? La reina de los falsos exonerados o de los exonerados fue la senadora Allende, que según tengo entendido, según sin mal no recuerdo, expidió hasta 7.000 de esos certificados. Y esa plata no está llegando al Sename, esa plata no está llegando a los hospitales, esa plata no está llegando a los colegios, esa plata no está llegando a las soluciones habitacionales, esa plata se la están robando los pobres de Chile. Entonces, ¿por qué no sinceramos la situación completa y hacemos las cosas bien? Ahora, los 2/3 de los plebiscitos dirimentes, porque los 2/3 estaban predeterminados, pero después quisieron borrarlo y pareciera que saltó el chip y ellos tuvieron que rever sobre la marcha. No estamos colocando un problema de más, porque ya estaba predeterminado. Mira cómo estamos bajando la encuesta, pongamos de nuevo este asunto de los 2/3, pero la trampa es los dirimentes, los plebiscitos dirimentes también. ¿Qué lees entre los plebiscitos dirimentes? ¿A qué quieren conducir esto? Bueno, los plebiscitos dirimentes son una forma de saltarse los 2/3 y de saltarse nuevamente la normativa que creó a la Convención Constitucional. La Convención Constitucional no tiene derecho a establecer otro mecanismo para decidir sus cuitas internas que aquel que está establecido en la ley que los creó, y que fue la ley que el 80 o el 78% de los chilenos aprobó en plebiscito. Si esa reforma constitucional es la que la gente aprobó en plebiscito, 78%, y la aprobaron con esas reglas. De otra manera, quizás el resultado hubiese sido distinto. Se dijo claramente, a esta convención se le entrega un marco determinado, un marco especial de operaciones, no pueden hacer muchas cosas, tienen que escribir una nueva constitución, esa nueva constitución se presenta después al pueblo de Chile para que decida si le gusta o no le gusta. No se dijo en ninguna parte, ¿sabes qué más, señores convencionales, si no son capaces de ponerse de acuerdo?
vamos a gastarnos por cada plebiscito dirimente, que es lo que costaría, por cada plebiscito dirimente, 22.000 millones de pesos. Por cada plebiscito dirimente. Ahora imagínense que una constitución puede llegar a tener 200 artículos. O sea, ¿cuántos artículos no se van a poner de acuerdo? ¿10? ¿5? 5 ya son 100.000 millones de pesos. Sí, ese es el tema. Y para más remate, cuando uno ve el tema de los plebiscitos dirimentes, no hay que olvidar una cosa. Para cada plebiscito dirimente se requiere de un tiempo de preparación para la elección. Es decir, por lo menos, digo yo, entre 1 y 2 meses para que el CERVEL se prepare, para que se produzca la discusión pública, porque se tiene que producir una discusión pública antes de un plebiscito. ¿Okay? Un mínimo de 2 meses de momento. Ok, y como los artículos van basados los unos sobre los otros, son como un juego esto de Lego, ¿ya? Entonces resulta que, ok, te pasaste 2 meses para decidir sobre este artículo y después el siguiente artículo. Después recién puedes seguir construyendo la estructura constitucional sobre ese artículo. O sea, podemos terminar con una convención constitucional que dure 25 años, no sé cuánto, dependiendo de la cantidad de artículos que quieran tirar por plebiscito, y cada 3 meses o cada 2 meses vamos a estar yendo a votar porque estos señores no quieren hacer su pega. Es simplemente y francamente estúpido, y por lo demás significa de que nos están delegando a nosotros, es decir, al ciudadano, la pega que tienen que hacer ellos. O sea, primero se suben las asignaciones, después se suben los sueldos. Y para más remate, ahora la pega se la tenemos que hacer nosotros. No, váyanse a freír monos y la tenemos que pagar nosotros. Por eso que considero que el plebiscito dirimente es el plebiscito de salida. Para mí ese es el principal plebiscito dirimente. El plebiscito es el único plebiscito dirimente. Ese va a decidir si nos gusta el producto de lo que está sacando esta convención, que a mí me parece que es un producto altamente preocupante ya a esta altura. Porque, nuevamente, por el tema del negacionismo, cuando tú planteas ya dentro de las normas de tu funcionamiento como organización una visión tan totalitaria de lo que es el diálogo democrático, entonces, ¿qué queda para lo que van a ofrecer después como constitución? O sea, ¿qué va a quedar? Esta gente que dice respetar tanto los derechos de las minorías, pero que parecen no respetar ningún derecho de las minorías políticas. Porque las minorías políticas, damas y caballeros, y no lo olvidemos, y las mayorías políticas cambian a lo largo de la historia de un país. Hoy día podemos tener una mayoría, o sea, hace un año atrás podemos haber tenido una mayoría del 80% a favor de la nueva convención constitucional. Pero resulta de que hoy en día las encuestas nos dicen que están con apenas 24% de apoyo. Las mayorías cambian de acuerdo con lo que se va viendo a lo largo de las circunstancias. Entonces, cuando tú ves una convención constitucional que se aperna y trata de controlar el debate, no importando la mayoría o las minorías, sino que solamente para la mayoría que ha llegado en un momento determinado, te puedes imaginar lo que significaría un sistema político donde, por ejemplo, llega la derecha a tener la mayoría de 60%, digamos, ¿ya? Y resulta de que esa constitución que ha creado esta gente te permite a ti decir que es negacionismo, te permite a ti prohibirle la palabra a la gente de la izquierda, le permite a la derecha mandar a la gente de la izquierda a campos de reeducación político, como lo están haciendo dentro de la convención. A ver, ¿les gustaría? ¿No? Bueno, ¿y por qué se lo desean a su compatriota que no piensa como ustedes? Si usted es de izquierda, ¿por qué no hay un poco más de respeto en esta materia? Y después se quejan porque la gente reacciona con violencia. O porque simplemente, ¿qué otra cosa es sino violencia respecto de las personas, de compatriotas, el imponerles una verdad oficial y que no pueden estar en desacuerdo con lo que dice entonces una cierta ideología política? No hay nada más violento que eso. Sabemos el concepto de república, Johannes, muchos lo tienen presente,
Muchos quieren que Chile siga siendo república, pero la convención, muchos no quieren república, sino un Estado plurinacional. ¿Puede definir qué es un Estado plurinacional? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Es maravilloso ser un Estado plurinacional? ¿O cuáles son las consecuencias? Porque por lo que uno sabe, las consecuencias son terribles de un Estado plurinacional. ¿Cuáles son las impresiones que tienes de este Estado plurinacional que quiere la Convención? Bueno, le cambiaron el nombre a lo que antes se decía multinacional. ¿Ya? El imperio austrohúngaro fue un imperio multinacional. El imperio ruso es un imperio multinacional. El China es multinacional. Tiene, por ejemplo, a los tibetanos adentro, a los uigures, etcétera, o sea, distintas minorías étnicas. Todos esos imperios no han sido jamás respetuosos de los derechos individuales de las personas. Y todos esos imperios, lo mismo que, por ejemplo, Yugoslavia, que también era una república multinacional, terminaron implosionando en algún momento por los conflictos étnicos que fueron creados a través de su estructura. Ahora, en Chile nosotros no tenemos un tema multinacional en el sentido de lo que tú tienes en Rusia o lo que tenía, bueno, quizás más parecido a los yugoslavos sería el Chile. Pero las más pequeñas diferencias, cuando se utilizan para conseguir poder político o recursos económicos, pueden llevar a los peores conflictos. No nos olvidemos de una cosa. ¿Se acuerdan de la historia de la isla de Pascua? En la isla de Pascua, los seres humanos empezaron a matarse los unos a los otros porque existía los de las orejas largas contra los de las orejas cortas. No estamos hablando de un tema religioso, no estamos hablando de un tema étnico, no. La gente busca de alguna manera diferenciarse y cuando tú potencias cada vez más la diferenciación en torno a lo que son grupos étnicos, generas un país que va a tener leyes raciales, racistas, distintas leyes para distintas personas de acuerdo con su origen étnico. De acuerdo con de qué vientre naciste. O sea, yo conozco pocos otros países que funcionan así o que han funcionado así. Uno de esos países salió escapando mi abuelo, que era socialdemócrata, por lo menos, que fue la Alemania nazi. Es una mala idea dar a la gente derechos, obligaciones o privilegios de acuerdo con lo que es su raza o su etnia. Yo creo que todos los chilenos debemos tener los mismos derechos, las mismas obligaciones. Esa es la única igualdad en la cual yo creo, la igualdad ante la ley. Gracias, Johannes, en este punto, porque nos has aclarado, sobre todo hay muchas cosas que uno escucha y generalmente pocos saben realmente el significado de la plurinacionalidad y creen que esto es una cuestión maravillosa, pero debido al uno que tiene que leer, tiene que interiorizarse, por tanto queda claro realmente qué es la plurinacionalidad. Te voy a dar un ejemplo, porque se me había olvidado. Te voy a dar un ejemplo de lo que es, por ejemplo, una legislación plurinacional, porque en Chile ya se está aplicando parcialmente de la mano del Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Chile ha afirmado que que los pueblos indígenas tienen que ser reconocidos en lo que son sus leyes ancestrales en materia penal cuando se pueda. ¿Ok? Eso ha llevado a la siguiente situación, por ejemplo, en la Corte de Temuco, que personas de origen mapuche que habían golpeado a sus mujeres fueron condenados a disculparse. ¿Y por qué fueron condenados a disculparse? Porque esa era la sanción que conocía el derecho ancestral mapuche. Ahí donde a otra persona le habrían aplicado multa o una pena remitida o una pena de cárcel por golpear a una mujer, en Temuco se decidió en más de una ocasión de que bastaba la disculpa. Ahora te hago la siguiente consulta. ¿Cómo queda la mujer mapuche entonces desprotegida en comparación con otras mujeres? ¿Cómo queda el hombre mapuche de privilegiado en comparación con otros hombres?
¿Te das cuenta de lo perverso que es tener legislaciones distintas en estas materias? Así es. Johannes, también volviendo ya atrás este tema, damos vuelta a la página sobre este tema en particular, porque generalmente hay muchos que creen que Chile va directo a ser chilentina, vamos directo a Argentina, a vivir allí. Una encuesta de Fede Fruta reveló que el 92% de los trabajadores no está disponible por temor a perder los beneficios del Estado. Hoy existen más de 150.000 puestos de trabajo vacantes en el sector agrícola. Según el Ministerio de Agricultura, similar situación viven los pequeños comercios, quienes tienen un déficit de 200.000 trabajadores respecto al periodo de prepandemia, según la Cámara Nacional de Comercio. 100.000 pymes bajaron sus cortinas. 300.000 están en riesgo de quiebra, según el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo ves esta situación? ¿Dónde está la solución a esto? En primer lugar, tenemos que empezar a trabajar de nuevo. Si Chile, si creen que... mira, la farra estuvo buena mientras duró, pero el hachazo va a ser terrible. Entonces, no crean que esta cuestión es por maldad, ni mucho menos, pero si el país, la gente no trabaja y espera de que esta bonanza de plata dulce vaya a durar para siempre, están profundamente equivocados y después no va a haber ni plata, ni va a haber pega y no va a haber comida tampoco. Nosotros ya subimos, a pesar de todos estos IFE y todo este cuento, subió en 500.000 el número de pobres en el país. En 500.000. Si tú ves Argentina está en este momento con la mitad de su población bajo la línea de pobreza. Es decir, que el país más rico del mundo, el año 1904, apenas 100 años después, está al nivel de un país africano. Y no es broma. Y en Chile nos están diciendo, ¿sabes qué más? Sigamos el mismo camino. Peor incluso. Nos están diciendo, gastémonos todos los ahorros, todo lo que había para la jubilación, gastémonos. ¿Qué importa? Bueno, si después alguien va a pagar nuestras jubilaciones. No, nadie va a pagar nuestras jubilaciones. Nadie. Cuando se hayan farreado todas las lucas, y lo dijo el señor Messina personalmente, el sistema de reparto en Chile, y eso era cuando todavía la economía estaba funcionando bien, el sistema de reparto, si tú aplicases una jubilación unitaria para todos, entregaría una jubilación promedio de 170.000 pesos. No más. Eso es todo. That's it. Y van a ser 170.000 pesos que van a ir perdiendo poder de compra en la medida en que se vaya inflacionando cada vez más el sistema. Así fue como arruinaron el sistema antiguo, que era un sistema de reparto con las distintas cajas. Y cierta gente va a seguir recibiendo pensiones y jubilaciones millonarias, probablemente los políticos, ¿ya? Mientras que el resto tendrá que ver de dónde rasca, no sé, si todavía hay algún McDonald's abierto, si pueden sacar de ahí los restos de la comida. Porque es a eso lo que están condenando a los chilenos. Y cuando uno hace zapping en los canales de televisión, porque mayormente estoy desconectado de la televisión chilena, pero hago zapping a veces o cuando sucede algo que realmente vale la pena verlo, veo televisión chilena, pero mayormente veo canales alternativos. Y dentro de, cuando uno estaba haciendo zapping, títulos como de Megavisión, el Chile que soñamos, va a llegar el Chile que soñamos. Ya hemos manifestado que cuando comenzamos esta conversación con Johannes, el Chile que soñamos es a modo de pesadilla. En la Araucanía, ese es Chile que soñamos. También persiste en pesadillas de Chile que soñamos porque Contraloría desestimó decreto 249. Y uno se pregunta, ¿y la protección? No, pero ahí tenía razón la Contraloría. ¿Tenemos que salir de la región? ¿Las reales víctimas sin opción? Sí, pero David, ahí tenía la razón la Contraloría. ¿Ya? Por una razón muy sencilla. Porque tú, de acuerdo con la Constitución vigente, no puedes utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas policiales, a menos
que tengas estado de excepción constitucional. Ahora, se levantó el estado de excepción constitucional. Eso significa que el presidente no puede utilizar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Armadas para tareas de orden. Si el presidente, lo mismo que la convención, lo mismo que el legislativo, lo mismo que la judicatura, lo mismo que el funcionario de orden de aseo, etcétera, todos tenemos que cumplir con la ley. Si el señor presidente de la República no fuese tan chueco, habría sacado un decreto de estado de sitio para la Araucanía, pero no lo hace. Entonces trató de pasar esta cuestión, como lo hacemos de mil amores los chilenos, lo trató de pasar por secretaría. Y eso no se hace. La Contraloría no es santo de mi devoción, porque en otro caso, y vemos aquí la intencionalidad política, ¿de acuerdo? En otro caso, por ejemplo, en el tema del reglamento sanitario, que expande o extiende los efectos del estado de excepción más allá de la duración del estado de excepción, lo cual está prohibido en el artículo 44 de la Constitución Política de la República, no tuvo ningún problema en mantener el tema sanitario, con restricciones a los derechos fundamentales de los chilenos, lo cual nuevamente es una decisión política de la Contraloría. Y es una decisión ilegal, no está cumpliendo con la ley. Pero el fundamento para rechazarle la otra decisión es, a ver, la intención es política, pero el fundamento legal es correcto. El problema en Chile es que la gente aplica la ley de acuerdo con su conveniencia personal, y el señor Contralor hace rato que está dando la hora en esa materia. Porque uno habla sobre estas materias de lo que siente esa región. Tú conoces al dedillo lo que sucede allí, que hace rato, que hay de cierto que un grupo considerable pide estado de excepción. Estamos hablando de la gente de a pie, del ciudadano, porque cuando uno menciona ese tipo de cosas, inmediatamente lo tachan de fascista, una vez más el término mal empleado, o tratan de que uno es amante de la dictadura, de los militares, pero esa región pide estado de sitio, la gente de allí, porque cuando... No, la gente no pide estado de sitio, mi estimado David, la gente no pide estado de sitio, pide el fin del terrorismo. No pide estar entonces en cuarentenado de nuevo ahora por razones de orden público. Lo que pasa es que si se impone el estado de sitio, tiene que ser para solucionar el problema de seguridad y no para crear una nueva, no sé, un nuevo tema de años donde la gente no pueda disfrutar de su libertad. Si la obligación del Estado es reimponer el orden público y la normalidad constitucional, eso es lo que están pidiendo en el sur. Están pidiendo de que se pueda volver a vivir en paz. Nada más. Pero eso no te lo da necesariamente el estado de sitio. El estado de sitio es solamente un elemento paliativo. Sí. Pero no es el que te va a dar aquello que exige la población. La población exige que a los narcoterroristas se les meta preso o se les detenga o se les haga lo que sea necesario para sacarlos del mapa de la macrozona sur. Porque la gente está cansada de la violencia, pero también está cansada de los encierros, también está cansada de los controles, está cansada. ¿Por qué no podemos volver a vivir en libertad en este país? Porque hay un par de termocéfalos, un par de estúpidos y un par de criminales de la peor especie que no pueden dejar tranquilo al resto. Bueno, y por supuesto, ¿para qué hablamos de nuestra clase política, que es la que hace todo posible? Todos los problemas aquí, al final, son responsabilidad de la cabeza. Y el pescado se empieza a podrir por la cabeza. Ahora que hay de cierto también, Johannes, sobre este asunto que uno también lo lee de abogados, que terminado el estado de excepción, la Constitución otorga el plazo de 1 año para demandar civilmente por los perjuicios causados por el Estado de Chile. Las resoluciones sanitarias pierden toda validez. Que hay de cierto que hay mucha gente que va a comenzar a demandar al Estado de Chile por los perjuicios sufridos en la pandemia, que son muchos, y también se incluye a los que sufrieron en el estallido, no solamente quienes perdieron los ojos, sino quienes fueron vandalizados sus negocios. ¿Qué hay de cierto en esto? Yo la verdad es que eso tendríamos que conversarlo con el abogado. Pero si no me equivoco, efectivamente,
existen normas en la materia. Y esas normas, si se empiezan a aplicar, van a dejar un forado en las finanzas públicas que no va a ser menor. O sea, nosotros ya nos estamos gastando de 3 pesos que nos estamos gastando, 2 pesos entran en impuestos, es decir, un 30% de lo que nos estamos gastando es plata que no tenemos. En el Estado, no estamos hablando del tema de la AFP. ¿Ok? Entonces, la consulta es, bueno, y se van a venir todas estas demandas por daños encima, y si las Cortes cumplen con lo que tienen que cumplir, que sería el aplicar la ley, efectivamente el Estado de Chile podría quedar encalillado con 20 o 30 mil millones de dólares más. Ahora, la consulta o la pregunta es la siguiente, porque al final es como pegarse un tiro en el pie, porque nos vamos a estar cobrando a nosotros mismos. El que paga no es el Estado. Si el Estado no tiene plata propia, el Estado tiene la plata de nosotros. ¿No? Lamentablemente, los políticos y los funcionarios de alto rango, etcétera, no tienen que pagar de su propia billetera los cagazos que se pegan. Bueno, no tendrían las lucas tampoco. Pero no sería mala idea que Sebastián Piñera aportara con sus 1.000 millones de dólares o algo más que tenga. Por último, Johannes, el tema económico, porque Rodrigo Cerda, ministro de Economía, señala hoy día, pareciera que uno estuviera en otro país, prácticamente en Suiza o en un país realmente no de lo que porque nuestra economía se está recuperando, se está poniendo de pie. Es un crecimiento económico genuino, es una normalización sana, sorprende por sobre las expectativas. Y sobre esto, ¿tiene asidero los hechos realmente lo que está señalando Cerda? No, para nada. Esto es un rebotito del gato muerto, como le diría Milei, que es un gran economista argentino por lo demás. El rebote del gato muerto. Lo que pasa es que liquidaron toda la actividad económica y naturalmente vas a tener una reactivación económica hacia ciertos sectores de la actividad nacional, les permite trabajar de nuevo. Si prohibieron la actividad económica durante casi 2 años de mucha gente. Pero mucha gente a la cual le prohibieron la actividad económica no va a poder volver a la actividad económica porque su capital ha desaparecido. Entonces no nos venga a comparar el señor ministro Cerda con el año 2020. Compárenos con el 2018, ¿qué le parece? O con el 2019, hasta octubre. Compárenos con eso. Explíquenos, señor Cerda, si nuestra economía está tan maravillosa, ¿por qué el Bank of America sacó toda recomendación para sus clientes de invertir en Chile? Todas. Los gringos están agarrando sus maletas y diciendo, ¿sabes qué más? En Chile poner plata es de loco. Explíquelo. Explique por qué gente que sí sabe de lucas dice que poner lucas en Chile es suicida. Si no lo puede explicar, entonces yo tengo una explicación para lo que hace el señor Cerda. El señor Cerda quiere salir diciendo, no, salí con crecimiento económico. No, señor, usted no está saliendo con crecimiento económico. Usted está saliendo con el gato muerto bajo el brazo. Eso es lo que está haciendo. Pero no con crecimiento económico. Estamos apenas recuperando algo de la actividad económica y estamos con una deuda pública que se las mando a encargar. Tenemos una inflación desatada por la irresponsabilidad del Estado y del resto de los políticos con los retiros de las AFP, que también se los mando a encargar, y que nos llevó a nosotros a gastarnos casi, ojo, per cápita y de acuerdo con el Producto Interno Bruto, casi 40% más de las ayudas que entregaron los Estados Unidos. ¡40% más, siendo nosotros un país cagón sin industria! ¿De dónde vamos a sacar las lucas para recuperar eso? Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que nos están prometiendo más impuestos, nos están prometiendo más regulaciones, nos están prometiendo más revolución de octubre, nos están prometiendo más violencia, nos están prometiendo más expropiaciones, nos están prometiendo menos seguridad jurídica, nos están prometiendo pura lecera, puras cosas que normalmente lo que hacen es que
los capitales, las empresas y también los profesionales, ojo, también los profesionales, que son la columna vertebral económica de un país, los profesionales y técnicos, pongan los pies en polvorosa, así como lo hicieron también en Venezuela, y al final te queda un cascarón vacío, con pura pobreza y miseria. Y sobre el cuarto retiro, como último tema, dentro de la economía, ¿cuáles son las consecuencias, Johannes? ¿Campaña del terror? Porque es increíble. Cuando leo los comentarios, sobre todo del mostrador de The Clinic, de CNN Chile, que son generalmente activistas de izquierda, hay gente que opina que no vengan a Chile a hacer sus inversiones. Tenemos lo suficiente en el país para ser desarrollados. No nos interesan los inversionistas globales, otros sinvergüenzas que se enriquecen con plata ajena. Así opina la gente. ¿Campaña del terror, el cuarto retiro? No, pero son periodistas. A ver, discúlpame, pero esa gente son periodistas. Esa gente son periodistas, están repitiendo lo que escucharon en otra parte. ¿Qué es lo que pasa? A ver, les voy a dar un ejemplo. Noruega. Ustedes saben que Noruega no se ha gastado Noruega es uno de los países petroleros más importantes del mundo. ¿Ustedes sabían que Noruega no se ha gastado nunca un peso de la plata del petróleo? Que toda la plata del petróleo fue a un fondo estatal, sí, pero administrado por privados que ha comprado entonces empresas en todo el mundo, tipo AFP, y que toda la plata del petróleo de Noruega va a terminar en jubilaciones. Bueno, ¿ustedes creen que los noruegos le meten la mano a ese fondo? No se lo meten. ¿Qué pasa con el 10%? Con sacar otro 10%. ¿Aumenta de la mano de ese nuevo 10% la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen en Chile? No, porque en materia de consumo estamos a tope. Lo que sí aumenta es la masa monetaria en el país, lo cual significa que la plata vale respecto de las cosas menos. ¿Por qué? Porque hay más plata, pero hay la misma cantidad de cosas. Y cuando hay más plata o la misma cantidad de cosas, suben los precios. Aunque sean dólares, si no importa. Entonces la gente va a perder sus ahorros que los tenía en propiedad, y los va a transformar en plata que va a ir perdiendo valor, o que va a perder mucho más valor, o sea, más valor que lo que tenía hasta el momento. Y al mismo tiempo pierde la jubilación, que con lo pobre que eran, por lo menos estaban aseguradas. Porque esa es una de las grandes mentiras, por ejemplo, del señor Baza que se acaba de caer, que no existía la plata, que se la habían robado toda y que cuestión. La plata está. Lo que pasa es que cuando tú le metes la plata muy rápido a un sistema económico como el chileno, que tiene la economía de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires, somos 17 millones, 18 millones. Entonces termináis haciendo explotar por todos lados los bolsillos de la gente, con lucas, sí. Pero esas lucas se acaban. Esas lucas se acaban y se deprecian. ¿Es una buena idea? Yo no creo que sea una buena idea. ¿Es una buena idea que los políticos agarren todas estas lucas y se las metan al bolsillo? Tampoco es una buena idea. Entonces, yo, siendo competidor del diputado Alessandri por el distrito D, yo prefiero la solución que él propone. Quiero decirle a la gente, ¿sabe qué más? Ya, ¿usted quiere sacar su 100%? De acuerdo, sácala, póngala en un fondo de inversión gringo, alemán, sueco, español, italiano. Si quiere sacar las lucas de Chile, para que no se la pueda pelar la señora Proboste o el señor Boric o el resto de los políticos que quieren nacionalizar las lucas, háganlo. Pero no lo pongan necesariamente en Chile porque va a reventar con inflación el país. Entonces, en vez de vas a terminar pagando lucas por huevo. No tiene sentido. Johannes, sí, ya última reflexión, porque muchas veces uno tiene la posibilidad de conversar con personas de a pie y incluso he invitado a varios venezolanos y cubanos a leer conmigo muchos comentarios de CNN Chile, El Mostrador, entre otros, porque hay antiderecha, antiempresarios, y luego de leerlos me dicen, eso mismo nosotros pensábamos, derecha capitalista, neoliberal, malditos oligarcas, apoyadores del golpe militar, empresarios corruptos, explotadores. Eso mismo decíamos, le escucho a un venezolano y a un cubano tras que lea los comentarios que se expresan en las redes sociales. Y mire cómo estamos ahora, me dicen. Mire cómo estamos ahora. Prácticamente cantamos todos los días
la cantata de su escuela Santa María de Iquique, en Venezuela y en Cuba. ¿Qué recomendarías a aquellas personas que creen que vamos por buen camino y que está llegando el Chile que soñamos? Le voy a decir una cosa, a ver, las cosas no se consiguen soñando, eso es lo primero, se consiguen trabajando. Y la gente que trabaja sabe perfectamente de que el trabajo es, en general, repetitivo, difícil. Para generar trabajo que realmente produzca riqueza se requieren de los empresarios. Ahora, ¿quién es un empresario? Un empresario no es muy distinto que un trabajador, es una persona con más iniciativa que de repente decidió correr un riesgo. Y decidió poner primero un boliche, después dos, después tres. Decidió entonces meterse con el cacho del Ministerio de Salud y con impuestos internos y con todo el resto. Eso no significa de que un empresario sea necesariamente mejor o peor que el resto de los chilenos. Van a haber buenos y van a haber malos. Van a haber aprovechados y van a haber honestos. Es así sencillo. Pero donde no hay empresarios, hay pobreza, damas y caballeros. Hay pobreza y miseria. En un país como Venezuela, donde prácticamente ya no hay empresarios, es el lugar del cual la gente está arrancando. Los empresarios están arrancando a Argentina, miren cómo está la gente. No se mejora la situación económica de un país expulsando a las personas que tienen iniciativa económica. Y eso no es una consideración moral ni ética de que sean todos buenos o sean todos malos. No, es un hecho de la causa. Y si hay ciertos empresarios que se portan mal, eso normalmente, irónicamente, es culpa del Estado que tanto le gusta a la izquierda. Porque ¿quién es el que hace las leyes? Los señores políticos. ¿Quién hace cumplir las leyes? Los señores jueces. ¿Quiénes son todos ellos juntos de la mano, unidos como hermanos? Bueno, todos ellos son empleados del Estado. Del Estado. De ese que supuestamente es la solución a los problemas. Pues bien, no lo es. No es mejor administrador de empresas que los empresarios. Y menos aún lo es cuando no es ni siquiera capaz de administrar justicia. Ahí decía un comentario, decía las clases de ética para los políticos. No, a los políticos las clases de ética ya no le hacen efecto. Las clases de ética con los empresarios, naturalmente no tiene ningún sentido. Es una ofensa, es un insulto a cualquier persona racional de que a un empresario que comete falta o delito se le condene a clases de ética, es una estupidez. Pero pregúntense quién condena y quién hizo la ley. ¿Ok? Gracias, Johannes, porque sé que hay muchos convertidos y realmente cuando uno está convertido a una religión cambiarles es muy difícil, por eso que generalmente está tu programa en YouTube, El Libertario, Nacional Libertario, también de tu hermana, de Axel y también muchos otros más, de Alexis López Tapia, porque a estas personas vamos a tener que, también me incluyo, educarlas dentro de la evidencia empírica. Sí, generalmente a lo que voy, a mí me encantaría que los problemas en Chile se resolviesen de acuerdo a la verdad, la ciencia, la razón y la evidencia empírica, no de acuerdo a la ideología política. Pero bueno, así se están resolviendo las cosas. En Chile todo es política y vemos los resultados que generalmente en vez de mejorar la calidad de vida a los chilenos, se las ha deteriorado, para resumir esto en pocas palabras. Gracias, Johannes, por estar aquí en la noche por Paulina, Reflexiones Contingentes, y hasta una nueva oportunidad. Que descanses. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buenas noches.